quien vuelve y viene a charlar con nosotros telefónicamente es el ingeniero agrónomo Marcelo Canatela. Hola Marcelo. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Un placer estar en contacto. No, por favor, sabes que es un gusto siempre charlar y estar en contacto contigo. Y bueno, para muchos de los enófilos y seguidores de nuestra vitivinicultura, conocerán que Marcelo Canatela, a pesar de su juventud, es uno de los ingenieros agrónomos más reconocidos en nuestro país, que por suerte tenemos una cantidad de profesionales en enología y en agronomía destacados, y Marcelo es uno de ellos. Así que palabra más que autorizada para que nos comentes. Yo estoy haciendo un monitoreo, un seguimiento, como suelo hacer cada año, respecto de cómo ves vos la evolución, que nos hables desde la información que nos puede dar un especialista sobre la cosecha 2017, que estoy recogiendo opiniones muy auspiciosas respecto de la calidad, no tanto de la cantidad, pero que seas vos, que sos el especialista, el que nos describa lo que vos estás viendo, en principio en Mendoza, después seguimos hablando de otros lugares. Mira Esteban, básicamente, tal cual vos decís, hay que hablar de una excelente calidad en toda la zona, por lo menos de Mendoza, en todas las zonas, porque en realidad la calidad está siendo excelente, básicamente por lo que no ha llovido, digamos, hemos vuelto a un clima orgánico, de calor, de buena amplitud térmica, seco, que no habíamos tenido los últimos 2 años. Con respecto a la cantidad, que es algo que vos también dijiste, hay zonas donde hay una disminución en el rendimiento, en algunos casos notable, por heladas que hemos tenido en primavera, básicamente fin de septiembre y principios, mediados de octubre, que han afectado en Malbec básicamente, sobre todo en sectores del Valle de Uco, o sea, en la oasis centro-sur de la provincia de Mendoza. Eso se debe a que esas heladas afectaron el momento, el periodo del cuaje. Sí. Entonces, sí. Lo que estamos observando son racimos con menos granos, claro. Racimos más chicos que pesan menos, y en algunos casos también se han helado brotes directamente. Ajá. En algunas zonas como Agrelo, donde no están los racimos. Otra consulta que es de tu especialidad, Marcelo. El año pasado, que fue, como tantas veces he comentado, el año desafío, ¿no? Un año particularmente desafiante, riguroso. Sé que hay algunos factores que afectan al viñedo que trascienden el año. ¿Hubo alguna secuela que quedó para lo que vos ves este año? Mira, es muy buena la pregunta, porque en algunos viñedos el año pasado, estamos hablando temporada pasada, o sea, 2015, 2016, cosecha 2016, sí. Hubieron factores como peronóspora, que es un hongo que afecta a racimos, sí, pero sí, sobre todo hojas, sí, que pueden afectar las reservas, digamos. Al caer la hoja no quedan reservas para el ciclo próximo, que serían el año 2016-2017, cosecha 2017. Sí. Pero no hemos notado grandes secuelas, aún en sectores donde hubo ataque de peronóspora. Hay también manejos para hacer, como para minimizar el efecto en el próximo año. En la temporada que se está sufriendo el problema está y se sufre. Sí. Pero tratamos de minorizar las secuelas para la próxima temporada, que sería esta. Ok. Y respecto de la peronóspora, que el año pasado se habló mucho sobre cómo se había expandido, como que de algún modo se había, en algún aspecto y en algunos lugares medio descontrolado, ¿se logró entonces encauzar este año? Sí, porque a diferencia de un insecto, como puede ser lobesia o cochinilla harinosa, que se van expandiendo año tras año con efecto acumulativo, pero no fuera que es un hongo, depende de los factores ambientales. Por lo tanto, uno puede tener un gran ataque un año porque se dan las condiciones de temperatura y humedad predisponentes. Claro. Pero al otro año, si no se dan esas condiciones, el hongo no actúa.
o no tiene condiciones favorables para desarrollarse en toda su plenitud, a diferencia de un insecto que por ahí encontró las condiciones, se reproduce y puede cumplir los ciclos que se van agravando o multiplicando, claro, temporada tras temporada. Clarísimo. Y respecto de esta vendimia, últimamente ha habido lluvias y estas últimas semanas olas de calor, y esta cosecha en el área Mendoza en general se ha presentado un poco más temprana. Sí, estás bien informado. Estamos en presencia de una ola de calor en estos momentos en Mendoza, o sea, más de 3 días con temperaturas mínimas mayores a 20 grados y temperaturas máximas mayores a 35. O sea, estamos hoy día con 40 grados, al igual que ayer. No con tantas lluvias. Sí hay una lluvia importante pronosticada para mañana, pero podemos hablar dentro de todo de un año muy caluroso, pero seco. Por lo tanto, la cosecha viene bien adelantada hasta ahora, por lo menos en las blancas y tempranas, hablando de Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot, en zona centro y sur de la provincia. Todavía no se ha empezado con los Malbec en general, sí con los Merlot, pero podemos hablar de un adelanto de aproximadamente 2 semanas. Pero ojo, teniendo en cuenta también que ahí influye mucho los estilos de los vinos, ¿no? Y los estilos de los enólogos, el que busca fruta, el que busca concentración, el que busca algo más verde, el que busca fruta pasada, pero en general podemos hablar de 2 semanas independientemente del estilo de vino. Qué grande. Yo recién acabo de escuchar ese último párrafo que vos decías con claridad, y desde tu posición de agrónomo, y que cada vez más se interactúa, se trabaja en equipo, y que estés trabajando para distintos emprendimientos dentro de tu especialidad, y al mismo tiempo qué fruta querés, cómo querés la fruta, ¿no? Hablando de la interacción entre tu posición de ingeniero agrónomo y los estilos que los colegas enólogos quieren, y que tengas que estar trabajando en el viñedo para conducir y lograr la característica de fruta, para lograr el tipo de vinos que cada uno quiera. Sí, no solamente con la fecha de cosecha, sino con mayor o menor producción a través de los raleos, mayor o menor exposición a través de los deshojes, o cómo uno va armando la canopia, pero básicamente, y al ser, digamos, de buen nivel, o buen nivel enológico el que se tiene en la provincia, en Argentina en realidad, uno tiene que siempre tener en cuenta que la zona dé para el estilo de vino que uno quiere. O sea, lo que uno no tiene que hacer es forzar la zona a el estilo de vino que no puede lograr la zona, ¿no? Claro, claro. Y bueno, hablando de zonas, una de las 2 preguntas que tengo acá en la boca para alargar es, cuando hablamos el otro día para convenir en charlar hoy, me decías que acababas de llegar de Salta. Sí, de Cafayate. De Cafayate. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Cómo encontraste la evolución en Cafayate de esta vendimia? No, mira, en Cafayate ha sido una vendimia normal. Sí se pasó un 2015-2016, o sea, cosecha 2016, donde hubo helada en algunas zonas, Tolombó, en algunas zonas de Cafayate específicamente, pero este ha sido o viene siendo una cosecha normal en cuanto a cantidad, muy buena en cuanto a calidad, y también bastante normal respecto a los tiempos. Cuando me vine el viernes pasado ya se estaba hablando del inicio de cosecha de Torrontés y Malbec. Ya se había iniciado para algunos estilos, en algunas zonas, porque cuando las fincas son grandes tampoco se puede esperar todo hacia el último. Algo se cosecha un poco temprano, algo se cosecha un poco tarde, pero ha sido totalmente normal. Por ahí en el sur sí hubo una helada importante, al 17 de noviembre o 14 de noviembre, no recuerdo bien en este momento, pero ahí sí fue muy similar la situación a Mendoza. ¿En el sur te referís a Río Negro o al sur de Mendoza?
No, Río Negro, Río Negro. una parte de Neuquén. Allí has estado también trabajando. Sí, Bueno. sí, voy el 8 y 9 de marzo, o 9 y 10, jueves y viernes. Así que es un resumen de lo que yo describí al principio de esta charla para los amigos oyentes que estén siguiendo esta comunicación respecto de la amplitud que geográficamente, más allá de laboralmente, abarca Marcelo Canatela en sus trabajos, ¿no? O sea, todo el abanico vitivinícola lo estás cubriendo, ¿no? De el extremo norte en Salta, en Cafayate, hasta cerca de lo que es el límite sur de nuestra vitivinicultura. Sí, se están haciendo por ahí algunos proyectos, algunas cosas en Chubut, lugares más, pero bueno, ya estaremos. Estamos por ahí hay otro... estudiando y viendo algunas alternativas. ¿Ah, sí? Porque ahí... Sí, en Chubut. Mirá qué bien, estamos ahí en contacto yo estoy particularmente en contacto con algunos productores del sur, y un entusiasta que está ayudando mucho allí es Darío González Maldonado, que está trabajando en esa zona, un enólogo mendocino que se aquerenció allá y que está haciendo un poco cabeza de playa. Él fue, a partir de la cuestión laboral, empleado por Bodegas Weiner en ese emprendimiento que tienen en la zona de Piedra Parada, por ahí en el sur, y bueno, está trabajando con gente en la zona. Qué bueno que te estés sumando, ¿no? Que puedas aplicar la vasta experiencia que has recabado. Sí, estamos todavía en proceso, digamos, no sumado, pero en proceso. Ojalá, una zona con mucho potencial, esperamos, a la altura de Nueva Zelanda, bueno, pero cuando tengamos más datos seguro vamos a estar en contacto, Esteban, y vas a estar informado por lo menos de lo que yo estoy haciendo. Sí, para compartirlo con la gente también, porque a mí me parece muy interesante ver esto, y creo eso, que profesionales con la experiencia, el desarrollo que tenés vos, le pueden aportar mucho, muy positivo al desarrollo de estas nuevas zonas que están haciendo sus primeros desarrollos, ¿no? Sí, así que, totalmente de acuerdo. Una pregunta así medio como descolgada, pero el otro día charlaba con alguien respecto de la cuestión de la cantidad de factores que arman el rompecabezas para lograr lo mejor en el viñedo, y uno de esos factores que pueden intervenir es el rendimiento por hectárea, la densidad de plantación. Para lo que es la vitivinicultura de hoy, y un poco desde la óptica de lo que es tu preferencia, tu observación, ¿dónde encontrás, por supuesto que también incide la zona de que estemos hablando, pero en general, ¿dónde encontrás un poco el equilibrio razonable de densidad de plantas por hectárea? Mira, es difícil, como vos decís, o no es apropiado dar por ahí distancias o densidades, porque muchas veces, o en la mayoría de los casos, depende de los portainjertos que pueden regular o no el crecimiento de la planta, y sobre todo las características del suelo. O sea, sería una locura poner plantas cercas, alta densidad, 1,80 m por 80 centímetros en suelos profundos donde las plantas le es fácil crecer, digamos, porque va a ser incontrolable. Como es ilógico poner plantas a 2,50 entre hilera y 1,50 m entre plantas en suelos pobres, pedregosos, zona fría, porque nunca terminan ocupando el alambre. Claro. Entonces, no se trata de preferencia. A mí me gusta respetar lo que sería la interacción, o esos factores que vos decís. Suelo, básicamente clima, la altura es importante, porque el frío muchas veces controla el vigor o el crecimiento de la planta. Y por supuesto, variedad y portainjerto. Una cosa es una variedad como el Syrah, que es una variedad que en determinadas zonas tiene un crecimiento explosivo, comparado con un Pinot que tiene un crecimiento mucho más regular, mucho más controlado. Entonces eso también influye. Lo que es importante es no dar recetas y tener en cuenta, como vos decís, todos los factores. Mismo con respecto al tema de los rendimientos, uno puede estar hablando de decir, no, hay que tener 6.500, 7.000 u 8.000 kilos por hectárea para determinado tipo de vino, y no ser así. Muchas veces uno, cuando hace la curva aumentando producción y midiendo algunos parámetros de cantidad, siempre hablando de parámetros
técnicos o científicos, porque cuando ya es el gusto es subjetivo, pero uno midiendo concentración de antocianos o concentración de taninos o, no sé, grado alcohólico, muchas veces uno puede seguir aumentando la producción sin que decaiga esos parámetros de calidad, pero sí es importante definir qué es calidad, para ver y discutir sobre el tema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, clarísimo, clarísimo y muy didáctico lo que acabas de decir, ¿no? Esa explicación de cómo trabajás y cómo se arma un poco tailor-made, ¿no? Depende del lugar, depende qué variedad, para después definir cuál es la concentración o la forma ideal incluso de la forma de conducción. Así que muy Esteban, muy interesante la pregunta, pero también es muy compleja la respuesta, y como hay que respetar las opiniones, las experiencias y sobre todo gente que ha obtenido excelentes vinos para una misma zona con rendimientos muy disímiles, porque también está la temporada también, ¿no? Sí. Determinado rendimiento en determinados años se dan sin ningún problema, y otros años hay problemas para madurar en variedades tardías cuando uno tiene alto rendimiento. Entonces es tan complejo y tantas las interacciones que sería medio irresponsable dar reglas. Una receta. Exactamente. Y en todo caso acá la respuesta sería, la receta es que no hay recetas. Exactamente, que hay que degustar mucho con la parte enológica. Hoy día los enólogos trabajan mucho con análisis sensorial, con degustación de uva, ir ajustando esos parámetros de rendimiento año a año, temporada a temporada, ver los riesgos que pueden haber de botritis cuando uno por ahí se va con mucho rendimiento, aunque no se baje la calidad por dilución al tener alto rendimiento. Si llueve mucho, al estar muy cerca a los racimos, por ahí se empieza a podrir, entonces lo que uno quiere ganar en cantidad, lo pierde en calidad, no por una cuestión de la producción, sino por un factor indirecto, que son los hongos que pueden actuar al tener uva demasiado junta, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir monitoreando, pero sí, hay una relación. Uno no puede aumentar desmedidamente los rendimientos en una determinada zona sin que decaiga la calidad de los vinos. O sea, la dilución, entendiéndose calidad por dilución o por concentración, ya sea de fruta, de tanino, de antocianos, de lo que se quiera, obviamente hay una dilución al aumentar desmedidamente los rendimientos, pero sería irresponsable dar una tabla, digamos, ¿no? Okay. Marcelo, como siempre un placer, muy instructivo charlar contigo, agradecidísimo por el tiempo y bueno, éxitos con tu trabajo en general y que se dé esa posibilidad allá en Chubut. Así nos contás más de la expansión de la frontera vitivinícola y de tu participación, que espero que sea. Bueno, muchas gracias, Esteban. Sabés que es un placer dialogar contigo, mismo recorrer viñedos acá en Mendoza como solemos hacer. Por favor, mira, hoy justamente charlaba sobre eso, te zumbaban los oídos, espero, y decía lo que disfruté, esa simple caminata entre las calles del viñedo acompañado con alguien que te va enseñando como has sido vos, así que sí, lo recuerdo siempre con un gran placer, ojalá que pronto repitamos esos paseos. Bueno, Esteban, un abrazo grande. Gracias, igualmente. Que estés Esteban, muy bien, hasta pronto, Marcelo. Ha sido el ingeniero agrónomo Marcelo Canatela enriqueciendo nuestra información sobre vitivinicultura, conducción de viñedos y demás.